Saludos cripta y a todos los criptamaníacos. La historia que les quiero contar en esta ocasión me sucedió cuando estaba en la universidad. Había salido con unos amigos como de costumbre por la tarde. Cuando llegamos a una plaza que se encontraba cerca de nuestro campus, nos cruzamos con un grupo de chicas del cual teníamos algunas conocidas. En ese momento conocí a la mujer que me hizo vivir una verdadera historia de terror. No diré su nombre verdadero, lo cambiaré por Lucía para referirme a ella en esta historia. Al principio, cuando la conocí, parecía una chica muy simpática. Teníamos bastantes cosas en común y además daba la casualidad de que ambos nos encontrábamos solteros en ese momento. Nuestro grupo de amigos se dio cuenta de esto, por lo que solo fue cuestión de tiempo para que empezaran a hacer indirectas de que deberíamos estar juntos. Lucía era la última en haberse integrado a este grupo de amigas que eran de la otra universidad. Ella se acababa de mudar y de manera rápida se había integrado al grupo al punto que siempre le invitaban a cualquier plan que hacían. Al cabo de 2 meses de amistad, empezamos con una relación de noviazgo, en la que al principio se comportó de forma cariñosa y muy detallista. Pero esto fue cambiando abruptamente conforme pasábamos tiempo juntos. Su temperamento era muy volátil y sus arranques de celos empeoraban cada vez más. Pasaban de ser reclamos, después a ser gritos, hasta que escalaron a una agresión física que por obvios motivos yo no soporté. Nuestra relación duró cerca de 9 meses, y a lo largo de este tiempo, mis amigos se fueron dando cuenta de esto, por lo que todos estaban de acuerdo en que debería de alejarme de ella. Para cuando hice esto, todos me ofrecieron su apoyo, y ella no tomó de la mejor manera nuestra ruptura. Y fue en ese instante que las cosas empezaron a ponerse extrañas. Primero, empecé a recibir mensajes extraños todas las noches. Para esto cabe decir que ella ya había intentado hablar conmigo para que regresáramos varias veces. Se empezaba a poner muy intensa, así que decidí bloquearla para ya no tener que pasar por ese problema. Los mensajes que recibía siempre eran de números diferentes cada semana. Para ser honesto, la forma escrita de estos mensajes y lo que se me reclamaba a veces en ellos, era fácilmente deducible que se trataba de ella. Cada vez que bloqueaba un número, nuevamente a la semana me mandaban mensaje desde otro. Lucía en ese tiempo trabajaba en una cafetería, por lo que fui a confrontarla un par de veces a la hora de su salida. Para mi sorpresa, ella no me lo negaba. Siempre me decía que sí, era ella, y que iba a seguir hasta que me diera cuenta que éramos el uno para el otro. La forma en la que me lo decía daba algo de miedo. Desde este punto sabía que no estaba muy bien de su cabeza, así que para ahorrarme más problemas decidí cambiar de teléfono. Era lo mejor, y de esa manera mantener mi distancia. Esto funcionó solamente por unas semanas. Tiempo después, como de costumbre, empecé a salir con una amiga muy cercana, ya que empezaban a acercarse las fiestas patrias y nos reuníamos en una casa para celebrarlas, por lo que salía con ella por los adornos, la música, la comida y demás cosas. No tenía ni idea de que Lucía me vigilaba incluso cuando salía. Y por salir con esta chica que solamente se trataba de mi amiga, 3 días seguidos, creyó que estábamos comenzando una relación. Antes de que fuera la fiesta, mi amiga me llamó muy alarmada y me dio la noticia de que Lucía había ido hasta su departamento y se habían confrontado hasta el punto de llegar a los golpes. Después de esto, fui y discutí con ella. Le dejé bien en claro que me dejara tranquilo. Lo más tétrico empezó desde este punto. En ese momento yo todavía vivía con mis padres.
y mi madre acostumbraba a salir por las mañanas a barrer la banqueta de nuestra casa, en lo que yo me alistaba para ir a la universidad. Mi madre cuenta que empezó a ver una joven de más o menos mi edad, que siempre pasaba por enfrente de la casa y se detenía a platicar con ella un breve momento. Mi madre a esto no le prestó importancia, como para mencionármelo. Lo tomó como algo cotidiano, que pasaba todas las mañanas. Aunque con cada día que pasaba, esta joven dice que se quedaba cada vez más a platicar con ella. Pero cuando yo estaba casi a punto de salir, se iba muy rápido, como si tuviera miedo a que yo la viera. Mi madre notó esto, y fue entonces cuando me empezó a preguntar si conocía a esta chica. Cabe aclarar que mi madre conocía a Lucía, ya que la había llevado a casa varias veces, y me aseguró que no se trataba de ella. Esto no pintaba nada bien, ya que tenía tiempo de no saber de Lucía, y ese mismo tiempo coincidía con el mismo en que esta chica empezó a aparecerse enfrente de mi casa por las mañanas. Curiosamente, el mismo día que me contó esto, aquella chica dejó de aparecerse, como si supiera que mi madre me había dicho algo. Esa misma noche me encontraba solo en mi casa, cuando de pronto tocaron mi puerta. Al salir y abrir la puerta no vi a nadie, y cuando quise cerrar la puerta, Lucía apareció de repente, y entró casi a la fuerza, se podría decir. Lo hizo de manera rápida, ya que no me lo esperaba. Como se pueden imaginar, comenzó la discusión, pero no con intensidad, ya que ella estaba llorando. Me dijo que estaba haciendo todo lo posible por volver a estar juntos. Cuando traté de acercarme, ella de pronto sacó un cuchillo de esos de cocina enormes. Me lo sostuvo de frente y casi como empezó a tener un ataque. La mano le temblaba y empezó a hiperventilar. Se acercó 2 pasos hacia mí. Realmente pensé que se lanzaría hacia mí para encajármelo, pero por suerte solamente lo dejó caer, e inmediatamente comenzó en un mar de lágrimas. Y fue cuando le dije de una forma muy pasiva que por favor lo dejara, que no éramos algo estable, que no funcionábamos como pareja. Cuando la tomé de los brazos me di cuenta que tenía marcas por abajo de las mangas. Eran marcas espantosas, hechas con algún tipo de navaja o lazo. Incluso en algunas partes se podían ver algo de hinchazón. Cuando la metí a la casa y vi el resto de su cuerpo, me quedé muy alarmado y preocupado, ya que esas marcas abundaban. Esa noche me contó que trató de hacer cosas que se podrían decir de índole satánica con algunas mujeres que conocía, para que yo volviera a su lado. E incluso me dijo que una de estas chicas había estado viniendo a la casa para asegurarse de que estuviera funcionando. En ese momento lo que me dijo mi madre tuvo relación de inmediato. De lo que me enteré después fue que este grupo de 6 mujeres hacían cosas desastrosas con Lucía. Ellas creían mucho en lo que hacían y se autodenominaban como satánicas. Lucía en esos momentos estaba muy deprimida, y estas mujeres se aprovecharon de esto. Ciertamente, ella era una persona muy susceptible a la manipulación, por lo que no supuso ningún reto para estas mujeres. Es increíble hasta dónde pueden llegar las personas por la obsesión. Esto pasó en 2017, y por suerte no he sabido más de Lucía en 2 años. Lo único que supe es que está yendo con un psiquiatra a finales del 2020. Espero que mejore, ya que sus padres no están muy presentes con ella. Puede ser que esto también le afecte. Espero les haya gustado mi historia. No hay fantasmas en ella ni nada de eso, pero la verdad es que sí me dejó con un miedo enterrado de investigar muy bien a quién le permito
entrar en mi vida. Hola a todos los oyentes del terror. Lo que les quiero contar a continuación sucedió cuando me encontraba en una etapa triste de mi vida. Acababa de salir de una relación la cual había durado cerca de 3 años. Había sido mi relación más larga, por lo que, por obvias razones, tuve un bajón en mi vida social. No quería salir, no quería hacer nada prácticamente. Mis amigas fueron las que me movieron, por así decirlo, a salir a disfrutar y con la esperanza de conocer personas nuevas. Esta historia de terror comienza precisamente con un chico que conocí en un bar cuando salí con mis amigas. Este chico al parecer iba solo. En un principio fue como muy carismático y, para serle sincera, nos cayó bien a todas. Estuvo con nosotras gran parte de la noche, más en concreto estaba conmigo. Se notaba que quería que entablara conversación con él, y lo hice por un momento. Al llegar la hora de irnos, los problemas empezaron. Este chico comenzó a insistir en que fuéramos con él, que él traía una camioneta, y que era más seguro en lugar del Uber que pensábamos tomar. No me gustaba la idea, y no era porque viniera ebrio. De hecho, estaba bastante sobrio. Lo sabía porque yo también lo estaba. No habíamos tomado mucho. Sabía que estaba apto para manejar. Pero el hecho es que tenía una intuición de que algo no iba bien. Por otro lado, mis amigas sí iban bastante pasadas de copas, por lo que ellas dijeron que sí, a pesar de que yo no quería. Todas iban a ir con él, y pues yo me iba a quedar sola. Tuve que seguirlas y tomé el asiento del copiloto. Comenzamos el viaje. En el transcurso yo estaba fingiendo hablar por teléfono con mi padre, para que el chico viera más que nada que estaba en comunicación. Todo era mentira porque ni saldo traía en ese momento. El chico empezó a llevar a sus amigas hasta sus respectivas casas. Y aunque le dije que yo quedaba más cerca de donde estábamos, siempre trataba de desviar la conversación, hasta que él y yo quedamos solos en su camioneta. Sé que fue realmente tonto no aprovechar y bajarme con alguna de mis amigas, pero en ese momento no se me ocurrió, y se puso peor cuando me preguntó si podía pasar a su casa ya que tenía algo que hacer antes de irme a dejar. Yo me puse firme y le dije que no, que tenía que llegar a mi casa ya que había estado hablando con mi padre. Él trató un par de veces de convencerme, pero de igual manera le dije que no. Cuando íbamos en la autopista, se detuvo abruptamente enfrente de una especie de bodega que quedaba al lado de la carretera. De la nada se bajó y me dijo que tenía que pasar por algo. Apenas se bajó de la camioneta, los seguros se pusieron solos en todas las puertas. Estaba realmente aterrada, ya que al ver la bodega, se notaba que ni siquiera era una que estuviera en uso. O sea, se veía bastante descuidada, como si no lo hubieran usado en años. En mi mente, trataba de controlarme y pensar en el mejor escenario posible, como que a lo mejor él era un empleado, o tal vez todo era un malentendido, que a final de cuentas sí me iba a llevar a mi casa. El asunto no mejoró para nada, sino que empeoró. Salió en compañía de otro chico de la bodega, y al entrar a la camioneta me dijeron que íbamos a hacer una desviación de tan solo unos minutos. Para este momento, lo que quería era salir de esa camioneta, así que le dije que tenía ganas de ir al baño una vez que ya estábamos en la carretera. Ellos me dijeron que me esperara. Se notaba el disgusto en sus caras. Hasta que pasamos por una gasolinera, chequé si podía bajar el vidrio de la camioneta. Cuando me percaté de que sí, en ese momento lo hice. Grité y grité por ayuda. Por suerte la camioneta se iba deteniendo, cuando el chico que venía en los asientos traseros
Se abalanzó detrás de mí como para tomarme del cuello. Yo en ese momento salté por la ventana. Soy una persona muy delgada, por lo que no tuve problema ni me atoré para nada. Me pegué en los codos, parte de mi brazo y mi cara. Estos dos hombres salieron de la camioneta e iban por mí cuando los empleados y personas del establecimiento también se acercaron en mi auxilio. Empezaron a discutir y mi intuición no me fallaba, ya que el chico con el que venía mostró una arma que traía por su cintura. Simplemente la mostró como para imponer miedo, y funcionó, ya que muchas personas se hicieron para atrás. En ese momento, gracias a Dios, unas patrullas de soldados estaban pasando por enfrente, lo cual hizo que estos dos jóvenes regresaran de inmediato a la camioneta. Este momento de terror, al menos para mí, terminó esa noche. Por suerte para mí, le había dicho a aquel muchacho en qué colonia vivía, pero no en qué calle. Así que por ende nunca pudo dar conmigo. Pero en cambio mis amigas, era una historia totalmente diferente. Algunas de ellas me dijeron que habían visto la camioneta de ese muchacho algunas veces cerca de sus casas e incluso estacionada frente a ellas. Tuvieron que decirle la verdad a sus padres y por suerte no pasó a mayores. Pero aquella noche estuvimos cerca de no volver a nuestra casa. Desde esa vez no permitimos que nadie nos lleve a no ser que lo conozcamos, pues uno nunca sabe a dónde se está subiendo, ni mucho menos si la otra persona es peligrosa. Esto que me ocurrió fue cuando me encontraba estudiando la secundaria. En aquel tiempo había comenzado una relación con un hombre que era mayor que yo, mucho mayor. Él tenía 24 años y yo tenía 15. Desde ya, se podían imaginar el enorme problema que teníamos, pero eran otros tiempos. Les hablo que era el año 2000, y pues yo no le veía nada de malo. La relación comenzó de lo más normal. Iba por mí a la secundaria y después pasábamos tiempo juntos. Conforme pasaron los días, él me invitaba cada vez más a salir por la noche. Él era de ir a fiestas a casa de sus amigos, pero obviamente mis padres no me dejaban salir. Al paso del tiempo me di cuenta que tampoco trabajaba, aunque siempre traía dinero. Esto ya es una clara señal de que algo va mal. Pero cuando uno está en esa edad, la verdad es que no le presta atención a estos detalles. Una noche me escapé de mi casa para encontrarme con él. Para ese entonces creo que llevábamos unos 2 meses de ser novios. Y esa noche fue en la que me decidí a terminarlo, ya que esa noche me llevó a una casa que estaba sucia y pues en un grave estado. Parecía abandonada pero con muebles. En ese lugar me presentó con sus amigos. Todos estaban tomando y fumando. En un principio me trataron bien, y me sentí a gusto con ellos. Bromeamos y la pasamos bien a grandes rasgos. Cuando dio la medianoche, yo me tenía que regresar, ya que mi padre llegaba a la 1, y siempre entraba a mi cuarto a verme. Cuando le dije a mi novio que me tenía que ir, él me dio solamente de largas y no quería llevarme, hasta que de plano me comenzó a gritar. Esto hizo que me enfadara, por lo que me levanté y me salí de la casa. Comencé a caminar en la calle oscura. No sabía cómo le iba a hacer para regresarme, ya que él me había traído en su motocicleta y para colmo, no sabía ni dónde me encontraba. Lo único que traía era un poco de feria, por lo que estaba buscando una parada de bus para ver si convencía al operador de llevarme tan siquiera con el poco dinero que traía. Para mi mala suerte, este chico llegó antes en su motocicleta. Comenzamos a discutir de nuevo, y las cosas se pusieron todavía peores, ya que comenzó a tomarme del brazo y yo lo comencé a empujar. En ese momento sacó un arma de su bolsillo
y la apuntó hacia el aire mostrándomela. Yo me quedé petrificada del terror y él solamente se me quedó mirando. Después rápidamente la volvió a ocultar, como que cayendo en cuenta que jamás debió sacarla. Él se encontraba con los ojos rojos. Obviamente había consumido algo. Me dijo de nuevo, y ya tranquilizándose un poco, que si me llevaba a mi casa, por lo que yo accedí. Y es que eso lo pensé muy bien. Si bien era peligroso irme con él, eso lo tengo bien en claro, sobre todo en ese estado. Aún más peligroso era llevar la contraria. De seguro si me seguía negando, él se iba a estar enojando cada vez más y más. A esto le sumamos que no había nadie en la carretera. Tampoco pasaba ningún transporte, y además, no conocía ni la colonia en la que me encontraba. Así que me arriesgué. Mis padres no se dieron cuenta que me había escapado, pero ya no traté de ver de nuevo a este chico. Al llegar a mi casa se lo dejé muy en claro. Ya no éramos pareja. Se molestó de igual manera, pero ahora por lo menos ya estaba en mi casa. Los días siguientes no supe de él. Habrían pasado algunas 2 semanas, cuando me lo encontré a la salida de mi secundaria. Me estaba esperando y platicamos, en un pequeño callejoncito que había en la esquina. Me empezó a decir que sin mí él se sentía muy mal y muy solo, y demás cosas para que volviéramos. Yo le dije que no, y después de eso me empezó a amenazar que se iba a quitar la vida, y me dio un ultimátum de 1 semana. Si para el fin de semana no regresábamos, él se iba a quitar la vida con el arma que tenía. Por consejo de mis amigas decidí simplemente ignorarlo, venirme acompañada cuando saliera de clases y que ya no le contestara las llamadas, que eso que decía era simplemente un engaño para que lo perdonara. Y así me mantuve por esa semana. Justo en ese mismo tiempo, me enteré de que él también asaltaba. Era por eso el motivo de su arma y la forma en la que conseguía el dinero. Sabiendo esto, menos ganas tenía de verlo. Pero el sábado llegó, y como me lo esperaba, recibía llamada tras llamada y mensaje tras mensaje, hasta que por confusión mía le contesté, ya que no llegué a reconocer el número del cual marcaba, y tenía miedo de que fuera uno de mis padres marcando de otro número y yo no les contestara. Esto ya me había pasado otras ocasiones. Al estar el teléfono, me empezó a decir que se encontraba muy triste. Casi de inmediato me disponía a colgarle, cuando escuché los tiros del arma sonar en el teléfono. Me asusté. Pensé que se había dado en alguna parte, y crédulamente caí en su juego. Me dirigí hacia el lugar donde quedamos de encontrarnos, y una vez ahí, ocurrió lo peor. Lo que verdaderamente se puede decir fue una anécdota de terror absoluto. Prácticamente y a base de engaños, me metió en uno de los cuartos y cerró este con llave. De repente sacó su arma de su pantalón y empezó a llorar, a reclamarme cosas, a alterarse. Era como si hubiera estado esperando que me encontrara encerrada con él, para sacar todo eso en mi contra. Porque de la nada empezó a actuar de esa manera. No me permitió salir de ese cuarto por más que le supliqué. Entre lágrimas que me dejara ir, él no me lo permitió. Cada vez que hacía el intento de moverme, él se ponía más histérico, y la verdad tenía miedo de que se le fuera a escapar un tiro. Por momentos salí de la habitación, pero esta la cerraba con llave. Minutos después volví a entrar más alterado y llorando. No sabía qué era lo que iba a hacer, pero temía lo peor. Se veía bastante inestable. Me mantuvo en ese cuarto cerca de unas 5 horas o poco más. Tomé el valor suficiente para salir por una ventana que se encontraba rota. Estaba tapada con periódico y madera, pero se veía que no estaba del todo bien puesta. Además de que la madera se veía quebrada y hasta podrida de la parte de abajo. Agarré el valor en un momento en que salió del cuarto. Tomé la mejor decisión, ya que bastó con una embestida para tumbar aquella madera. Logré salir de inmediato del cuarto. Él no escuchó el estruendo, por suerte, ya que tenía música de ese lado a todo volumen, por lo que tuve tiempo de levantarme y correr,
Corrí con sangre en mi hombro, debido a la embestida que le había dado. Para ya no hacer el cuento largo, les conté todo a mis padres. De hecho, ellos no sabían ni siquiera que había tenido una relación con este chico. Mi padre estaba furioso. Fue a encararlo, pero no lo encontró. Mi madre me acompañó a hacer una denuncia. Por más que lo buscaron, no dieron con él. Las casas que yo les di como referencia, donde él se juntaba con sus amigos y a donde me había llevado, no sirvieron de nada. Eran casas abandonadas que ellos allanaban. Esa fue la última vez que lo vi, y espero que así se mantenga. Hola chicos de la cripta embrujada. Quisiera contarles una experiencia que me sucedió hace tiempo. Fue en las navidades del año 2020. Un mes antes había descargado la aplicación de Tinder. Por mera curiosidad, la escuela se había cancelado y me sentía algo aislada, incluso de mis amigos que tenía. A todo eso le sumamos que ya ni siquiera podíamos salir bien a la calle, con lo de la emergencia sanitaria que había. Así que tomé la decisión de conocer personas por esta aplicación. Si bien durante 2 semanas conocí a algunos chicos, no surgió nada interesante, al menos hasta que entró la primera semana de diciembre. Hice match con un chico que daba la casualidad que la información que según él ponía en la descripción, los dos íbamos en la misma universidad. Empezamos a platicar sobre las materias y el campus, a pesar de que ambos llevábamos 2 años en la misma facultad. No nos habíamos visto, aunque también no era algo de otro mundo, ya que el campus es enorme. En fin, de todos los matches que había hecho, él fue el único con el que en verdad la plática fluía. Parecía ser que cualquier cosa que le preguntara, él ya sabía mi respuesta, o sabía lo que me gustaba. Me empezó a mencionar también cosas personales, o bueno, más que nada sobre mis amistades. Él me dijo que me había buscado por mi nombre de usuario de Tinder en Facebook, y que si no me importaba. Yo no lo vi mal, ya que si te interesa la persona, pues empiezas a buscar más sobre ella en otras plataformas. Al pasar los días, le di mi Facebook y también mi WhatsApp. Algo extraño que noté de primera instancia fue que en su Facebook no había muchas amistades, ni tampoco había muchas fotos. Después, al ver un poco más, me di cuenta que este había sido creado en septiembre de ese mismo año. Tan solo tenía unos meses. Él me dijo que había cambiado de Facebook, y además que no solía ser muy activo por ahí. Nuestra conversación fluyó solamente por WhatsApp, y quedamos muchas veces en encontrarnos, pero él siempre encontraba una excusa para no asistir. Incluso me dejó plantado una vez. El motivo era claramente porque yo siempre proponía los lugares para encontrarnos. Eran plazas comerciales, cines, tiendas, lugares que eran muy concurridos, y mucho más en esas épocas que es de andar comprando adornos y regalos. Siempre a último minuto cancelaba. El pretexto era que trabajaba en una maquiladora y tenía horarios largos, pero que cuando se acabaran las vacaciones por fin estaría libre. El día 27 de diciembre, mientras hablábamos, me dijo que si queríamos vernos tenía que ir hasta su trabajo, ya que a él se le facilitaba más de esa manera. Sobra decir que la dirección de la maquiladora no estaba precisamente cerca, mucho menos en una zona que conociera, pero acepté. Yo, en mi ingenuidad, tenía pensado ir. Es increíble cómo me había lavado la cabeza. Ciegamente no desconfiaba de alguien a quien no conocía en persona, pero aquel día corrí con suerte. Usualmente yo solo aviso que voy a salir y no tengo problema alguno. O sea, no me preguntan a dónde voy o con quién. Respetan mucho, como quien dice, mi privacidad.
pero en días recientes habían asaltado a una prima mía y mi madre y mi padre me estuvieron insistiendo y me dijeron que no me iban a dejar salir si mi hermano no me encaminaba, ya que tenían miedo de que me asaltaran. Ya saben, por los aguinaldos y eso. Yo no trabajaba, pero mis padres me decían que los ladrones agarran parejo, así que mi hermano me llevó en el auto. Yo estaba pensando desde un inicio ir hasta ese sitio a pie. Qué enorme error hubiera cometido. Mi hermano me empezó a decir que estaba extraño el lugar en el que me habían citado, y algo que me empezó a poner nerviosa es que los almacenes que habían cerca estaban totalmente clausurados. Todo estaba cerrado. Mi hermano y yo comenzamos a vernos las caras. Cuando llegamos enfrente de la maquiladora, el chico con el que hablaba en Tinder me dijo que había salido temprano y que me estaba esperando enfrente y que se encontraba completamente solo. Detuvimos el auto y vi que había alguien enfrente. Usaba gorra y cubrebocas. Logré reconocer la ropa, ya que era la misma que él tenía en su foto de perfil de WhatsApp. Así que de inmediato pensé que era él. Abrí la puerta y de inmediato volteó a vernos y comenzó a caminar hacia nosotros. De cierta manera me sentí aliviada, pues pensé que estaba exagerando. Después de todo, no me había mentido. Pero antes de que bajara del auto, mi hermano me tomó del brazo y me detuvo. Después me dijo: «Espérate, Carla. Creo que nos quieren robar. Hay 2 chicos en motonetas atrás». Al voltear efectivamente, noté que había 2 motonetas con 4 hombres. El chico se iba acercando cada vez más, y en eso le presté atención. Si bien era la misma ropa que él usaba, su cuerpo era diferente. Lo notaba un poco más lleno, algo totalmente ilógico ya que él apenas me había mandado una foto días recientes y era muy delgado. En ese momento me entró un terror indescriptible. Me metí de nuevo en el auto y mi hermano arrancó de inmediato. Las motonetas enseguida se encendieron y nos siguieron. Mi hermano aceleró y nos dimos cuenta tarde que aquello era como un callejón sin salida. Teníamos que dar vuelta para salir, pero eso implicaría ir de frente contra las motos. Además, no sabíamos si estaban armados, y esto era lo que más nos aterraba. Lo habían planeado muy bien, ya que nos encontrábamos rodeados, y gracias a que mi hermano es medio aventado, o más bien el terror era mucho, que decidió meterse entre el monte. Esa fue la única manera de salir y llegar a otra avenida. Yo iba rezando porque no nos fuéramos a quedar atorados, o él se diera de frente con un árbol. Afortunadamente no pasó. Salimos con el carro lleno de raspones, pero a final de cuentas sanos y salvos. Al llegar a la casa le tuvimos que contar todo a mis padres, pero omitimos la parte en que había conocido a este chico por Tinder. Mi hermano guardó el secreto. No quería que esto escalara más. Para ello, simplemente nos habían intentado robar. Casi de inmediato que llegué a mi casa, quise eliminarlo de mis amistades, pero él me había eliminado ya, e incluso me había bloqueado por WhatsApp. Traté de calmarme, pero los días siguientes fueron una tortura. Estaba muy asustada, ya que yo en mi ingenuidad le había dado indicaciones cerca de mi casa, incluso mi dirección. Yo caí en confianza y le revelé cosas, sobre todo porque pensé que nos íbamos a ver en la universidad. No sé si era yo o mi paranoia, pero vivía con miedo. Me sentía como si me estuvieran observando por fuera de mi casa, pero gracias a Dios nada ocurrió. Lo peor que pasó fue cuando entré de nuevo al campus. Ya habían pasado algunos meses, pero el recuerdo lo mantenía. Al entrar me enteré de algo que me dejó la piel helada. Según esto, estaban buscando a un chico y a una chica. Habían desaparecido. Los padres se encontraban desconsolados.
La única pista que tenían era que habían salido a encontrarse con un amigo y jamás volvieron. Para colmo, no podían identificar a este dichoso amigo. Para ser sincera, no sé si volvieron a aparecer estos estudiantes, pero sin lugar a dudas, tuve más cuidado con quién conocía y con quién me citaba, y me queda más que claro que tuve un ángel que me salvó, porque si no me hubiera ido con mi hermano y no me hubiera ido en el auto, tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de compartir esta historia. Fue en agosto del año 2020. Como todos sabrán, en aquel año, todos estábamos pasando por momentos difíciles debido a aquella enfermedad que recién había salido. Por consecuente, es más que obvio decir que mis salidas de la casa eran bastante escasas. Solo iba a la casa de 2 amigas mías entre semana, o ellas venían a la mía. Esta era mi vida social, además de las clases en línea en mi universidad. Recuerdo que una tarde, cuando me encontraba en la casa de una amiga que se llama Luisa, una lluvia se vino muy fuerte. Ya era algo tarde, así que le pedí permiso a mi madre para poder quedarme, ya que la lluvia empeoraba cada vez más, al borde de que algunas calles y avenidas estaban por completo inundadas, por lo que mi padre no tuvo problemas en que me quedara, porque a final de cuentas en ese momento no había manera de ir por mí. Justo esa noche, cuando estábamos hablando, a mi amiga le llegó un mensaje. Ella me explicó que era un chico que había conocido en Tinder. Yo hasta ese momento sí sabía lo que era Tinder, pero no me había llamado lo suficientemente la atención como para crearme una cuenta. Ella me contó sobre el chico que había conocido y de algunos otros más con los que también mensajeaba. En lo que estábamos hablando, me decidí por descargarme la aplicación y solamente probar por mera curiosidad. En apenas los primeros minutos hice match con un chico y casi enseguida recibí un mensaje de él en mi bandeja. Aquella noche mi amiga y yo nos las pasamos hablando con nuestros celulares, y particularmente aquel muchacho que se llamaba Fernando en la aplicación, mi primer match. Logramos tener una muy buena conversación que duraría semanas. Al paso de estas, cada vez supe más cosas de él, como por ejemplo, al igual que a mí, a él le gustaba también el terror. Platicábamos sobre películas, libros e incluso algunos videos, cuando de pronto me di cuenta de algo. En cierta plática que teníamos en WhatsApp, me dijo que en su familia, o más concretamente, su madre hacía rituales de brujería. Esto solamente lo supe así por encima, ya que rápidamente cambió la conversación y ya no le presté atención a este detalle. Creo que debí prestar más atención a esto. Más temprano que tarde me arrepentiría de no haberlo hecho. Esta era la primera alerta. Seguí platicando con el muchacho, y al pasar los días nos fuimos contando cosas acerca de nuestras vidas. Cosas muy generales, sin llegar a especificaciones, como en qué universidad iba, qué gustos tenía, etc. Cosas que eran solamente para conocernos un poco más. Este chico me invitó a salir algunas 2 veces, y hasta la tercera decidí que tal vez era buena idea tomarle la palabra. Decidimos que nos encontraríamos en un centro comercial. Al fin y al cabo, era un buen lugar para pasar el rato, además de haber muchos lugares a los que podíamos ir, y también me reconfortaba en tal medida ya que en los centros comerciales hay mucha gente, y pues quería tomar mis precauciones, ya que hasta ese momento solamente había hablado con ese muchacho más que por Tinder y WhatsApp. En repetidas ocasiones anteriores le había pedido su Facebook o Instagram, pero según él no las usaba, así que en cierta forma tenía desconfianza que el chico que llegara no fuera el de las fotos, y acerté en mi intuición. Al principio pensé que no vendría, ya que había pasado aproximadamente 1 hora esperándolo en el sitio que habíamos quedado, pero este no aparecía. Lo que yo no sabía es que él sí había llegado. De hecho, se encontraba sentado enfrente de mí, incluso antes de que yo llegara.
pero no era el chico de las fotos. Por eso no lo reconocía. Cuando estaba a punto de irme fue cuando por fin se me acercó y me confesó que en realidad la foto era de un familiar suyo y solamente la había usado para ponerla en Tinder. Me pidió disculpas y me explicó que no se había acercado por miedo a que yo lo rechazara por haber mentido. La verdad, por como lo vi en la primera vez, se me hizo un chico tímido y bastante temeroso. No tenía para nada una mala pinta o de ser un muchacho el cual me haría daño. En ese momento, la verdad, me compadecí de él. Y la cita, a final de cuentas, era para conocer con quién había hablado. No era para nada en plan de noviazgo. Y aunque no era el chico de las fotos, le di una oportunidad. Platicamos toda la tarde y fuimos a diferentes lugares. Al atardecer me invitó al cine y después a cenar. Logré entablar una buena conversación con él y pues me agradó. Dejamos abierta la posibilidad de salir otra vez en el futuro, pero eso sí, en plan de amigos. De hecho, nuestra próxima cita sería con amigos, eso es lo que habíamos quedado. Esto se lo dejé bien en claro al terminar el día y dirigirme a mi casa. Yo continué con mi día normal, y los siguientes días me continué mensajeando con él. En aquel tiempo conocí a otro compañero de la universidad, el cual se convertiría en mi novio al paso de unas 2 semanas. Esto no se lo había mencionado a Fernando, y sin embargo una mañana, como a los 2 días de haber empezado con mi novio, Fernando me mandó un mensaje por WhatsApp reclamándome y diciéndome cualquier tipo de cosas que se puedan imaginar, diciéndome a grandes rasgos que era una mujer fácil y que solamente lo había utilizado para desaburrirme y bajarle el dinero. Obviamente, esto me puso de mal humor y yo también le empecé a contestar de la misma manera. Le dije que yo no lo había utilizado, que todo había sido en plan de amigos y que si le dolía tanto el dinero, yo se lo podía devolver sin problemas ese mismo día. A final de cuentas le terminé depositando el dinero y aún así me continuaba mandando mensajes. Esto llegó a hartarme a tal grado que decidí bloquearlo y pensé que el problema ya había terminado. Pues para ese momento yo ya había desinstalado Tinder, así que no había manera que me contactara de nuevo. Pero al día siguiente, recibí otro mensaje de él. Este provenía de otro número. Ni siquiera trató de ocultarlo un poco. Simplemente comenzó de nuevo a decirme de cosas y otra vez lo bloqueé. Estuve los 2 días siguientes al pendiente de que no me volviera a mandar mensajes o ninguna llamada, ya que si no paraba tendría que decirle a alguien, y la verdad quería que esto terminara sin meter más gente. Pero para mi desgracia, este chico no se detuvo. A los pocos días recibí un mensaje por inbox en mi perfil de Facebook. Era un simple hola. Antes de contestarle me metí a su perfil, como comúnmente hago con personas que no conozco, para checar las fotos que tienen y los amigos que tenemos en común. De esa manera descubro si son de la universidad o de otro lado. Pero de entrada lo que me pareció extraño fue que en la foto de perfil estaba yo, literalmente. Era una foto que había subido a mi Facebook algunos meses atrás, y este perfil la había tomado y subido al suyo. Y por si esto no fuera poco, la imagen de portada fue la que me escandalizó aún más. Pues en esta foto igual aparecía yo, pero tenía algo diferente que me hizo sonar todas las alertas rojas en mi cabeza. Y es que en esta foto, yo aparecía en la misma plaza en la que me había citado con Fernando. Estaba sentada en la banca mirando mi celular. La foto me la habían tomado sin que yo me diera cuenta, y esta había sido tomada desde lejos. Inmediatamente supe que se trataba de Fernando, así que sin tratar de ocultar mis sospechas le escribí: ¿qué quieres? ¿Por qué no me dejas en paz? Al principio él se hizo como que no sabía de qué estaba hablando, pero después de decirle sobre las fotos y amenazarlo, se dio por vencido. Me empezó a decir que le diera otra oportunidad y que había actuado así solamente por impulso, ya que yo le gustaba y no soportaba que ya estuviera en una relación, pero que ahora trataba simplemente de ser mi amigo. Intentando ser amable con él, le dije que eso ya no era posible y que por favor me dejara de mandar mensajes. Al ver esto, de nuevo explotó contra mí, diciéndome insultos todavía más fuertes que la última vez.
Obviamente también terminé bloqueándolo, no sin antes advertirle que me dejara en paz. De no ser así, hablaría de esto con mis padres, y de ser necesarios, ellos hablarían con la policía, pues esto ya calificaba como acoso. Por lo menos tuve paz por una semana y por fin estaba dejando ese mal momento atrás, cuando otra vez la pesadilla comenzó. Me encontraba saliendo de mi casa por la mañana, para darle aunque sea un paseo por la cuadra a mi perro, ya que no podíamos ir al parque en ese momento, cuando a un lado de la puerta exterior de mi casa, me percaté de un olor extraño. Era un olor muy raro que hasta ahora no encuentro algo que se le parezca. Recuerdo que al seguir el olor, y aún más fácil con la ayuda de mi perro, descubrimos que este provenía de debajo de una piedra. Eran unas piedras grandes y blancas que mi madre tenía a ambos lados de la puerta. Eran piedras decorativas a grandes rasgos. Cuando alcé la piedra, vi que se encontraban mechones de cabello y estos eran enrollados por un listón rojo. Estaban húmedos, pero a la vez brillando, como si les hubieran echado aceite. Enseguida supe que se trataba de brujería, por lo que decidí ni siquiera tocarlo. Cuando llegó mi madre le conté todo y ella se encargó de tirar esa cosa, también de igual manera sin tratar de tocarlo, pues mi abuela conocía muy bien de esas cosas y siempre nos decía lo mismo, que no tocáramos nada, porque podría traer algo, y si era algo malo hacia nuestra persona, tardaríamos en sacarlo. Esta no fue la única cosa que encontramos, pues en nuestro patio, mi madre comenzó a encontrar cosas raras, tales como muñecas, corazones de cartón y demás cosas. Todos estos mantenían un listón rojo que los enrollaba. Estas cosas las encontraba mi madre por todo el patio. No tenían ningún orden. Pareciera como si las aventaran desde afuera por arriba de la barda de nuestra casa. Yo hasta ese momento me encontraba muy confundida, pues no sabía qué era lo que pasaba. Fueron casi 2 meses los que tuvimos que soportar encontrando este tipo de cosas en la casa. Y creo que a mí era la única la que me estaba afectando. Durante un tiempo por la madrugada sufrí insomnio. Y cuando por fin lograba dormir, soñaba con Francisco. Siempre soñaba que éramos pareja, pero a pesar de estos sueños constantes, nunca creí que tuviera relación con lo que nos estaba pasando. Hasta que mi madre una tarde llegó de su trabajo en compañía de otra mujer. Esta decía que era una curandera, pero que también tenía ciertos conocimientos sobre la hechicería y la brujería. Mi madre le había explicado todo, y tras estar unas cuantas horas en la casa observándola, nos dijo que efectivamente alguien nos estaba haciendo un trabajo, pero que la persona que lo quería hacer aún era inexperto. Era un muchacho joven. La señora nos dijo lo siguiente: intuyo que es un muchacho joven, porque los trabajos son de amor, y todos van destinados hacia su hija. Le dijo a mi madre mientras se sentaba en la mesa. Después me preguntó si había conocido a alguien en los últimos días, y pues al no quedarme de otra, empecé a contar algunas experiencias hasta que llegué con la de Fernando, y ella me confirmó que él había sido, que me estaba trabajando. Yo le dije que veía muy difícil eso, ya que no pasamos de una sola cita, y que si bien se había comportado bien conmigo en un principio por mensaje de texto, no me había dado suficiente confianza como para pasarle mi dirección. Ella me dijo algo, que si de por sí estaba muy asustada, terminó por aterrarme todavía aún más. Ella me dijo que Fernando sabía dónde vivía, y que sabía incluso a qué horas estaba aquí y a dónde iba. Después me preguntó si había estado soñando con él, a lo que yo le contesté que sí, y que había empezado a soñar con él el mismo día que había encontrado la primera cosa que nos habían echado. Ella me contestó que los embrujos eran para mí, y esto me lo confirmaba, ya que solo yo podía oler aquella cosa que provenía de los mechones de pelo. Ni mi madre ni ella podían oler nada. Yo era la única que los podía oler. Esta señora empezó a trabajar con nosotros, y rápidamente las cosas dejaron de llegar. Nos dijo que esto fue fácil porque el chico no era un brujo,
pero que sin embargo lo había hecho de una muy buena manera. Me dijo que me cuidara, ya que él todavía estaba obsesionado conmigo. Mi madre le contó de esto a mi padre y a casi todos los que entraban a la casa, ya que por mi seguridad colocaron cámaras. Si se preguntan el porqué de esto, o creen que es algo exagerado, el detonante fue que por una mañana cuando me levantaba, vi que en mi ventana se encontraba una carta, y esta era de Fernando. Ni siquiera la terminé de leer. La boté en la basura y tan solo un día después instalaron las cámaras. Como les digo, tiene poco de que sucedió esto, o al menos yo siento como si tuviera poco. Mi padre me ha protegido mucho, ya que cuando iniciaron de nuevo las clases presenciales, él se encarga de llevarme y traerme. Pues, para ser sincera, es que algunas veces, incluso en días recientes, me he sentido observada por alguien que siento que me está siguiendo cada vez que salgo a la calle. Gracias por permitirme compartirles mi experiencia.